Bueno, y justamente se han registrado muchos otros accidentes que no trascendieron porque no tuvieron la gravedad de este, en el que por de pronto 3 personas pierden la vida. Justamente con respecto a eso, hay un pedido de informe urgente que se está presentando al Ministerio de Defensa, Rocío. Se presentó y ya se aprobó en la sesión de este jueves de la Cámara de Senadores. Es una cuestión de mantenimiento, es una cuestión de recursos. Queremos saber la verdad, es lo que decía el senador Salim Busarquis, proyectista de este documento que se remite ya al Ministerio de Defensa. Él recordaba, por ejemplo, el accidente aéreo ocurrido en noviembre, pero del año 2019, hace 2 años, en el que caía un helicóptero que había sido donado hace apenas 3 meses por el gobierno de Taiwán y caía en la zona de Pedro Juan Caballero. Y él decía, así como ese accidente, tenemos otros varios que nadie sabe y hasta ahora tampoco no sabemos cuánto se está destinando para mantenimiento. Se están comprando todos los repuestos, tienen todo el dinero que necesitan para invertir en ese sentido. El ministro de Defensa no apareció en la defensa del presupuesto aquí en Cámara Alta, que es donde se define la versión final que tiene el proyecto de presupuesto 2022. También le hacían ese reclamo, ¿por qué no vino? Le invitamos a que venga ahora y que nos diga, necesitas más dinero, podés pedir más para que se invierta esto, porque es criminal que no sea una prioridad el mantenimiento tanto de los helicópteros como de los aviones que tiene actualmente la Fuerza Aérea. Escuchen lo que dice al respecto el senador Salim Busarquis. Antes de ir a la nota, Rocío, estamos viendo justamente las imágenes que corresponden al accidente anterior que mencionaba Busarquis. Vemos justamente la imagen de cuando el helicóptero se precipita a tierra. Felizmente no hubo en ese momento tampoco víctimas fatales, pero sí fue un accidente aparatoso. Y hay varios que probablemente han sucedido y que no trascendieron porque no tuvieron la importancia. Estamos viendo otro accidente, ustedes recordarán, porque bueno, varias veces vimos las imágenes de cuando se precipitaba la aeronave. Ahí estamos viendo. Esto también se registró dentro del predio de la Fuerza Aérea y estamos viendo las imágenes de cuando justamente capotaba la aeronave, el momento mismo que se caía a tierra. Y recordarán que acá solamente sobrevivió un joven que hasta el momento, digamos, tiene las secuelas terribles de lo que fue ese brutal accidente que le costó la vida a varias personas. Recordarán ustedes estas escenas y del momento en que sacaban justamente al joven, que fue el único que quedó con vida, con muchísimas consecuencias, por supuesto, todavía se está recuperando, pero fue uno de los casos más graves que hemos tenido hasta ahora. Vamos a escuchar lo que decía justamente Salim Busarquis en la presentación de este pedido urgente de informes. Y es criminal, yo lo digo sinceramente, yo, en algunos así, no me subiría, ¿verdad? Y hay antecedentes lastimosamente, ¿verdad? El tema de mantenimiento es una cuestión criminal, ¿verdad? Es lo que más cuenta. Vos podés tener un modelo más nuevo, pero en materia de aviación, eso sí te puedo decir, aviones, helicópteros, el tema del mantenimiento es clave. Yo dudo mucho que los mantenimientos se hagan de forma. Yo aprovecho la ocasión para decirles, mira, que vengan acá, vamos a hablar y buscar alguna alternativa. Lo que no podés no hacer mantenimiento, ¿verdad? Bueno, entendemos que esto se aprobó rápidamente, Rocío. Sí, le dio entrada y ya se aprobó en la serie de pedidos de informes también que se introdujeron hoy en la sesión de la Cámara de Senadores. Otros legisladores, además de apuntar a esa situación de criminal, de calificar de criminal la falta de mantenimiento, de exponer las vidas de tantos paraguayos, también hablan de que esto va en el marco de un debilitamiento de las fuerzas de seguridad. Estas unidades se utilizan también para el combate al crimen organizado. Inclusive Zully Rolón, la titular de Senat, le hacía el reconocimiento a uno de los fallecidos que colaboró de cerca con ellos. Y se preguntaba a Esperanza Martínez, ¿por qué no hay política para esto? ¿Es negligencia o es intencionalidad? Escúchenla también a la legisladora. Yo no recuerdo que el ministro de Defensa haya traído ninguna adenda o alguna propuesta, digamos, por lo menos para ser debatida, tal vez siendo respetuosos de la política del Ejecutivo, que no deberían venir los ministros a exigir más allá de lo que ya negociaron con el ministro de Hacienda. Pero hay que reconocer que todo lo que hace al tema de las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, es una prioridad en el sentido de que tenemos un equipo obsoleto, nuestra soberanía
sobre el río, sobre el aire, está totalmente violentada por el narcotráfico y no sé si eso es una falta de interés en política o en realidad no se quiere luego invertir para no tener la fortaleza de un Estado fuerte que controle a estas fuerzas irregulares y criminales. Bueno, y está el pedido de informe que en realidad desconocemos cuántos accidentes se habrán registrado que, bueno, no tuvieron, repetimos, la gravedad de no hubo heridos probablemente y eso permitió que no trascendiera, pero hay muchas cuestiones que resta saber. Hay un taller que está presupuestado y que en teoría debería estar haciendo las verificaciones técnicas antes de realizar cada uno de los vuelos, como explicaba Busarquis. Por más nueva que sea la aeronave, es absolutamente necesario el control previo y la cuestión es, se están haciendo esos controles, están las inversiones que en teoría se hacen en los talleres de la Fuerza Aérea. Yo recuerdo, Rocío, que ya en la década del 90 se hacían denuncias sobre cómo habían desmantelado estos talleres aéreos y los equipos que se utilizan para poder verificar la condición en la que se encuentran las aeronaves, muchas veces no estaban. Sí, Luis, y aquí en la historia más reciente, en el año 2017, en el gobierno de Horacio Cartes, se había prohibido que vuelen estas unidades. Casi la totalidad se prohibió por bastante tiempo porque no tenían el mantenimiento, no tenían los repuestos y eran conscientes de la situación terrible a la que se estaba exponiendo al personal de las Fuerzas Armadas y a cualquier otra persona que se animase a subir a algún helicóptero o alguna aeronave de la Fuerza Aérea. Eso en teoría lo fueron corrigiendo con los años, pero a medida que se hacen licitaciones también para ese servicio, siempre saltan también denuncias de irregularidades y negociados y nuevamente salen a decir también que lo que se compró no fue a parar la aeronave o se pagó a una empresa que no tenía la habilitación. O sea, es una situación que realmente el Ministerio de Defensa debe aclarar y debe hacerlo con todos los medios. Esta mañana hablaba el ministro con Radio Monumental y él, por ejemplo, se excusaba de dar detalles con respecto a los reportes de mantenimiento de estas unidades. Bueno, solamente para recordar a la teleaudiencia, Rocío, ¿qué tiempo tiene el Ministerio de Defensa para responder a este pedido de informes? Tiene 15 días, el tema es que no existe una sanción también para una institución si no cumple ese plazo, lo que le queda aquí al Senado es reiterarle ese pedido de informe, pero en teoría tiene un plazo máximo de 15 días para remitir toda la documentación y los detalles que le piden en este documento que fue aprobado por el Senado. Bueno, ahí estamos entonces con todos los detalles del reclamo que se está haciendo ya desde el Parlamento y esperemos que haya información completa y cierta sobre qué tipo de mantenimientos están haciendo estas aeronaves o si habría que, como se había decidido en la administración anterior, suspender cualquier vuelo hasta no tener garantía de que estas aeronaves que se usan para las prácticas están en condiciones de poder hacer uso de ellas. Me parece interesante destacar, a propósito, yo preguntaba si esta donación de helicópteros por parte del gobierno de Taiwán era una donación de helicópteros nuevos o seminuevos. Bueno, en realidad no son ni siquiera seminuevos, son helicópteros veteranos. Esa es la palabra que encontramos en el artículo que se publica el día en que se hace la entrega de esta donación. Los Bell UH-1H son helicópteros veteranos, pero altamente confiables y robustos, habiendo servido en guerras como la de Vietnam. 2 de las 5 unidades tienen capacidad de vuelo nocturno, etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces de aeronaves que tienen mucho tiempo y si encima los mantenimientos no llegan y si encima se usan repuestos que no son los que corresponden, obviamente lo que vamos a tener son tragedias como la de hoy y lamentablemente se seguirán repitiendo si es que no se toma en serio, muy en serio, este tema del mantenimiento de las aeronaves. Bueno, aquí está entonces la información que ya nos acaba de leer Menchi, desde todo punto de vista cuestionable, entonces el trato sobre todo que les dan a estos helicópteros donados, porque bien lo decíamos ya, un helicóptero al servicio de la SENAT prácticamente 9 meses después de la donación ya había sufrido un accidente, por suerte aquella vez se salvaron 11 personas, así que bueno, habría que ponerle el ojo sobre todo a esto.
y no por ser donación confiar plenamente y asar a gente allí, sino que habría que cerciorarse de todo y sobre todo darle un buen mantenimiento.